Esta es la ciudad de Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo. Conce para los amigos. Es una de las ciudades más antiguas de Chile y cuna de don René Ríos Buetiger. Pepo para los amigos. Y como yo soy historietista y de Concepción, y este es un canal de YouTube especialmente destinado a encontrarnos con el arte de contar historias, me siento en el deber de inaugurar este canal con un video dedicado al personaje más relevante de la historieta chilena y uno de los más importantes de la historieta latinoamericana, creado por Pepo en 1949, Condorito. Soy Edgardo Cifuentes. De día, un inofensivo profesor y también padre de familia. Pero llegada la noche, me transformo en un abominable artista de historietas. Y este es mi canal de YouTube, Cuéntate una nueva, donde los invito a introducirse a curiosear más allá de las páginas de los libros, en una vieja costumbre vital para los seres humanos: contar historias. Si he dicho que Condorito es de los personajes de cómic más importantes de Latinoamérica, no estoy siendo ni chauvinista ni exagerado, no lo digo yo. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en este libro. Es un libro que se llama, es una especie de enciclopedia del cómic, 1001 cómic que hay que leer antes de morir. Dice sobre Condorito que es el cómic más leído en América Latina, que es tan conocido por niños y adultos en Chile, Argentina, Brasil y Venezuela como Mickey Mouse. O sea, tal vez el libro exagere un poco en algún aspecto, pero quiere decir que es un cómic muy popular. Y también que si usted no lo ha leído, léalo antes de morir. Después de morir, como que uno se deja estar. ¿Quién es Condorito? Como señala acá también este mismo libro, es un cóndor antropomorfo, es decir, antropo, humano, y morfo es forma, así que es un personaje que tiene forma humana, pero que a diferencia de otros personajes antropomórficos como los de Disney, no vive entre personajes animales, sino que vive entre seres humanos. Condorito vive entre seres humanos. Es un personaje vago, sin ambición, pero con algunos gestos sencillos de nobleza que lo hacen ganarse el cariño de sus lectores, lo hacen salir bien parado a él en los líos en que se mete, o al menos, por lo menos, si no sale bien parado, al menos deja descolocado siempre a su interlocutor. Aquí, bueno, esto no es nada que ningún chileno medio no sepa. Sabemos de Condorito desde siempre. En Chile, al menos, Condorito es muy parte de la cultura popular. Así es que, bueno, ustedes se imaginarán si estos videos están tan fuertemente financiados como ustedes se imaginan que están. Toda la gente que pone las lucas aquí no las iba a poner para que dijéramos estas obviedades. Vamos a decir algunas otras cosas. Yo quiero invitarlos a adentrarnos en las historias de Condorito un poquito más, saber qué hay en ellas que nos llame la atención y saber cómo estas historias cuentan de alguna manera nuestra historia propia como personas, ¿ya? Así que bueno, lo primero que vamos a hacer para esto es sacar nuestros trapitos al sol. Vamos a sincerarnos respecto de la obra de Pepo, porque yo he visto muchas personas muchas veces que se dedican a tirar carretones con flores a la obra de la cual están hablando, y muchas veces pareciera que ni siquiera la han leído. A mí me parece a mí una mejor muestra de respeto para la obra de alguien leerla seriamente, con detalle, con preocupación, y luego dar una opinión, aunque esta opinión en algunos aspectos pueda ser un poco crítica, pero es parte de la lectura seria de algo. Yo voy a decir que por mucho tiempo Condorito no me pareció una gran obra de cómic.
Esto puede ser debido a que los chilenos tenemos a Condorito, pero en todo momento nos tropezamos con él. Está muy, muy presente en la cultura popular. Aparece, qué sé yo, en programas malos de televisión, en los kioscos, en todas partes. Entonces, los chilenos ya no nos sorprendemos mucho con él. Una de las cosas que me parecía era que las historias eran sencillamente traslados de chistes contados oralmente hacia el dibujo. Y yo, como otras personas, hemos tenido la impresión de que las historietas estaban armadas con el único objetivo de preparar el remate gracioso. Y para eso hacían uso de todo lo que tuvieran que hacer. Si Condorito para el chiste convenía que fuera un empresario, entonces era un empresario multimillonario. Si convenía que estuviera loco, entonces estaba loco. Si convenía que estuviera en el siglo XV, entonces estaba en el siglo XV. Si convenía que estuviera muerto, entonces estaba muerto. Pero todo esto no con un objetivo artístico, sino con un objetivo sencillamente de calzar con la historia. A otras personas les ha parecido algunas veces atractivo este hecho de que Condorito tuviera tantas personalidades. A mí en principio no, porque sospechaba de hecho que era con motivos más bien industriales para producir más que artísticos. Y de hecho, al parecer, era así. La época de la cual yo estoy hablando de Condorito, y en eso hay que ser justo, son las épocas finales del personaje, donde el autor, Pepo, la mayor parte del tiempo no tenía nada que ver, y por supuesto después de su muerte, absolutamente nada que ver. Y la verdad es que se producía tanto Condorito, tantas historias, tantas revistas, que el ritmo en el cual tenían que dibujar historietas y generar guiones los obligaba a sencillamente hacer lo que yo sospechaba: recopilar chistes, recopilar bromas, a veces volver a dibujar cosas que ya habían sido dibujadas antes en la misma revista, y en esa recopilación Condorito tomaba el papel que más conviniera. Sin embargo, en las historias de las primeras épocas del personaje, como vamos a ver acá, algunas de los primeros libros que se editaron, hay algunas diferencias importantes. El humor en ellas ya no se basa solamente en que hay un remate gracioso. La situación misma en la que está el personaje ya es también graciosa. También son graciosos los diálogos, es graciosa la manera de hablar de los personajes. Aparecen a menudo algunas bromas visuales muy ingeniosas. Incluso en esta época, en las primeras épocas del personaje, hay historias con más desarrollo, historias más largas. Yo conozco una de hasta unas 15 páginas. Además de existir algunas pocas historias más largas, hay un hecho que también le da continuidad al personaje, que es el hecho de que Condorito en esta época, en la primera época, en la mayoría de las ocasiones, y en casi todas, en el primer libro, en todas las historias, es el mismo personaje, tiene el mismo rol, es un roto buscavidas. Más adelante hay algunas historias en que Pepo comienza a poner a Condorito en distintos roles, pero en un principio esto era bastante gracioso y simpático, porque en general se lo ponía en roles en donde no encajaba su personalidad. Entonces hay una historieta que está en este libro recopilatorio, que es la historia del Príncipe Valiente. Es una parodia del Príncipe Valiente, que se llama El Príncipe Violento, y que él dura 15 páginas, es una historia larga. Y en la historia del Príncipe Violento igual la gracia está en que Condorito no es valiente, no es aguerrido, no es un buen luchador. En realidad tiene suerte a veces y otras veces tiene mala suerte. Eso es gracioso. Eso, poner a un personaje a cumplir un rol para el cual no tiene aptitudes, es una buena estrategia humorística.
Y en general eso pasaba en las primeras épocas de Condorito. Bueno, pero hay gente a la cual le interesa esto de las múltiples personalidades de Condorito. Hay un autor, apellido Páramo, que lo compara con un personaje mitológico que se llama un trickster. ¿Y qué es un trickster? Trickster en lengua inglesa quiere decir embaucador y es el nombre de una serie de personajes que aparecen en distintas culturas, mitologías, narrativas de la humanidad y que se caracterizan por ser engañadores, embusteros y conseguir a través de engaños beneficios en algunos casos o en otros casos salir perjudicados. Aparecen en historias, en fábulas, en leyendas, en mitologías, en algunas literaturas aparecen representados como animales. Pensemos, por ejemplo, en la tradición europea de representar la astucia en un zorro. También la tradición de representarlos como animales existe en las narraciones de algunas culturas aborígenes norteamericanas. Simple, sencillo, pero que maneja a su vez un conocimiento, una cierta sabiduría, una especie de sabiduría. Entonces, Condorito se podría comparar a este tipo de personajes que aparecen en distintos momentos con distintas formas. Hay una tradición de ese tipo de personajes. Yo les quiero recordar, por ejemplo, uno de la tradición oral, que es Pedro Urdemales. Es un personaje de la tradición hispánica. Aquí en Chile hay bastantes narraciones, canciones, qué sé yo, que relatan historias de Pedro Urdemales. Pedro Urdemales es un tipo, un buscavidas, una especie de buscavidas, pero que hace gala de un ingenio asombroso. Este Pedro Urdemales, entonces, no tiene una ocupación conocida, ni tiene siquiera una época conocida. O sea, las historias de Pedro Urdemales se relatan desde distintos lugares, en distintas partes. Siempre se llama Pedro Urdemales, pero no siempre podríamos decir que es la misma persona, sería imposible. Como Condorito. Pepo afirmaba que había creado Condorito como una representación del carácter del roto chileno. Pero ¿representa verdaderamente un carácter propio chileno? El director de la película Condorito, Alex Orrell, afirmó en una entrevista lo siguiente: sé que Condorito es mirado como muy singular, muy local, que habita en un pueblo pequeño, porque esa es la realidad del personaje. Y la perspectiva que puede aportar un extranjero como yo es comprobar que la personalidad de Condorito, simpático, flojo, un héroe antisistema, existe en realidad en todo el mundo. Es un arquetipo. La palabra arquetipo proviene del griego y está formada por la palabra arqué, que significa fuente, principio, origen, y la palabra tipos, que significa modelo, reproducción. Las primeras técnicas de impresión moderna, por ejemplo, usaban letras de metal que se imprimían a modo de un timbre en el papel. Las letras fueron llamadas tipos en el sentido del término griego y por esto hoy le llamamos tipografía a un diseño de letras. Un arquetipo se entiende en literatura como un personaje o una situación que se repiten con distintas variaciones en relatos de distintas épocas y lugares. Es cierto que Condorito representa una visión que tenemos del roto chileno, pero es una visión influida en buena medida por el arquetipo del trickster. ¿O no nos recuerda Condorito a otros personajes muy famosos? Tom Sawyer, el Lazarillo de Tormes, a Aladino, que ya mencionamos, Pedro Urdemales, Cantinflas. Por supuesto, esto no le resta ningún mérito a la obra de Pepo. No tenemos que pensar que una obra debe ser completamente original. La verdad es que todos los relatos tienen antecedentes en otros relatos. E incluso hay algunos autores que sostienen que la humanidad no hace sino contar una y otra vez las mismas historias con distintas variaciones. La obra de Pepo en realidad tiene el gran mérito de representar un personaje arquetípico con cualidades propias de un roto chileno. Sus ojotas, su ropa remendada, su afición por el fútbol, las apuestas, su temor al compromiso sentimental, etcétera, etcétera. Todo ello habla de una típica vida de pueblo pobre sudamericano. Y otro gran mérito que tiene la obra de Pepo es lograr que todas estas actividades banales de la vida
se revistan de una cierta épica. Es decir, que nos gusta escucharlas contarse, aunque sean banales. Condorito no gana una competencia ni su vida da un giro virtuoso por el amor o el trabajo, como ocurre en el cine de Hollywood, por ejemplo, ni tiene momentos de grandes hazañas. No queremos escuchar a Condorito por eso, o leer a Condorito por eso. Condorito no es capaz ni siquiera de vencer a su archienemigo Pepe Cortisona, pero al menos puede darle una respuesta ingeniosa. No puede mejorar su situación financiera, pero al menos puede quedarse con unos pesos de más, puede salvar el día. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Condorito representa nuestra realidad chilena? Los invito a comentar en el video. En el próximo video, la segunda parte de Condorito, arquetipos y estereotipos, donde hablaremos de los estereotipos en el pueblo de Pelotillehue y de cómo las relaciones entre los personajes sirven para construir el humor. Suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que tengan noticia apenas esté disponible la segunda parte de este video y de los videos que vendrán después. Y si les gustó nuestro contenido y les gustaría que muchas personas más accedieran a él, entonces recomiéndanos entre sus amigos, compadres, suegras,